Pues hoy vamos a continuar con nuestra serie que le hemos llamado Mi matrimonio en el horizonte. Si se acuerdan, hablamos de que nuestro matrimonio visto hacia el horizonte, como cuando nosotros vemos en la orilla del mar, por ejemplo, y vemos hacia el horizonte, precisamente, vemos cómo el cielo y el mar, o el cielo y la tierra, se empiezan a acercar. Entonces, la idea es precisamente que con esto nuestro matrimonio se vaya acercando precisamente a tocar el cielo. Que no nos dé miedo, dicen por ahí, que no nos dé miedo tocar la parte celestial para nuestro matrimonio. Y hoy tenemos un tema que le hemos titulado Mi matrimonio en el lugar correcto. Quizás, y bueno, pues ya que vayamos entrando en el tema, esperamos que esto sea de mucha bendición para cada uno, para cada matrimonio, y que esta parte que Dios hoy puso en nuestro corazón podamos llevarla precisamente hacia eso que Dios quiere, hacia el lugar correcto. Y los que tengan su Biblia por ahí, yo les voy a invitar para que la abran en el Salmo 92, versículos 12 y 13. Y dice así la palabra de Dios: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerá. Y yo aquí, algo que me llamó mucho la atención es que habla de los justos. Y a lo mejor usted diga, bueno, pues yo no me siento justo, pero quiero que nos pongamos contentos, porque delante de Dios, los que hemos sido justificados con la sangre de Jesús por su sacrificio, dice la Biblia que hemos sido justos o somos justos delante de Dios. Entonces, esta palabra que está en Salmo 92 se está refiriendo a aquellos que han sido lavados con la sangre de Jesús, con la sangre del Cordero, que hemos sido perdonados de nuestros pecados y que ahora tenemos entrada. No somos justos por nosotros mismos, porque dice la Biblia que no hay justo ni aún uno, solamente gracias a esto, a la obra de Dios. Y miren, aquí en Salmo 92, si usted está leyendo, se compara al justo, en este caso hablando de nosotros, de los cristianos, de los que han recibido a Cristo, se compara al justo con una palmera y con un cedro. Y si revisamos las características generales de uno, encontramos lo siguiente. Por ejemplo, si usted estudia o si usted lee acerca de la palmera, se da cuenta que la palmera tiene raíces tan profundas que le permiten mantenerse, soportar todas las ráfagas de los vientos tan fuertes que llegan, y sin embargo la palmera se mantiene. La encontramos en muchísimos lugares, no solamente en lugares con mucha humedad, sino encontramos en lugares que son como desiertos, y la palmera ahí entierra sus raíces hasta lo más profundo y se mantiene. Y pudiéramos tener hasta un tema de la palmera, pero no vamos a hablar de la palmera. Pero la palmera tiene las características también en el tallo de la palmera que se puede, tiene tanta elasticidad que puede moverse casi hasta el suelo y no se rompe o no se quiebra, como se mantiene esa palmera. Es una planta, podríamos decir, una planta maravillosa si la estudiamos como es. Y así nos compara Dios con esa planta que es una planta maravillosa, y quizás dice, cada uno de los que han recibido a Cristo es una persona maravillosa para Dios. Qué precioso es. Así que ahí, si usted le dice a su esposa, pues dígale a su esposa, dice, tú eres como la palmera, eres maravillosa también. Dígaselo, no tenga temor ahí. O sea, si no me digas palmera, estamos comparando y pero también dice la Biblia que nos compara con el cedro. Dice que el cedro es un árbol muy fuerte también, que profundiza sus raíces, que las entierra tanto que se mantiene. Es un árbol muy fuerte, muy duro también, que no se quiebra o no se rompe tan fácilmente. Y ahí está este cedro fuerte también, y Dios lo bendice también de esa manera, ¿no? Y nos compara a Dios como con esta
con estos dos árboles o plantas, con una palmera y con un cedro. Y ahora pues usted dígale a su esposo que pues eres como un cedro, nada más fuerte como un cedro, pero guapo como me gusta a mí, ¿no? Entonces debemos entender que Dios quiere de esa manera darnos a entender que somos importantes para Él. Y dice el Salmo 92:13 que leíamos, dice: en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Vamos a irnos metiendo un poquito y vamos a ir viendo acerca de la palabra plantar, plantado y florecer, que lo vamos a ver más adelante. Pero sí quería que tengamos en cuenta que Dios de una u otra manera está buscando bendecirnos. Y miren, cuando salimos al campo o cuando salimos al parque y vemos tanta vegetación, tantos árboles, plantas, y quizás usted se pregunta, ¿cómo es que se desarrollan esas plantas, esos árboles tan frondosos o a veces tan bonitos que salimos y vemos y decimos, bueno, ¿cómo es que Dios ha hecho tanta maravilla? Aquí hay unas flores, pero pues son artificiales, o sea, pero vamos a un jardín y vemos cosas que Dios tiene, o un vivero, y encontramos, y quizás se pregunta cómo es que se desarrollan esas plantas. Y mire, mucho tiene que ver con las condiciones que se mantienen en un lugar para que esa planta o ese árbol se crezca, se desarrolle y dé fruto. Porque hay muchas plantas que también tenemos que entender, hay muchas plantas que son muy delicadas, así a veces como nuestra esposa también va muy delicadas, no me malentienda que diga que delicadas, de que de que son muy frágiles y se requiere mucho cuidado. Yo me acuerdo hace tiempo, y les platiqué hace tiempo, mi esposa tenía una planta que daba unas flores muy bonitas, pero era muy delicada esa planta. No le podíamos echar agua por encima porque se molestaba, se quejaba la planta. ¿Sí? Había que regarla por abajo, era como, si ustedes conocen las chinampas allá en Xochimilco, ¿verdad? Si las han conocido, pues así regarlas por abajo, que el agua subiera para regar esa planta. Entonces plantas son muy delicadas, que hay que cuidarlas. Y hay otras plantas que son más, como el pasto, por ejemplo, es un poco más rústico, etcétera, ¿no? Pero el hecho de que usted tenga en su jardín o que tenga plantas, es porque ahí están las condiciones que necesita para poder crecer y poder desarrollarse. Y ahora sí que hablando de nuestro matrimonio, debemos nosotros también como matrimonio, no solamente el varón, sino también la esposa, tenemos que reflexionar las condiciones que tiene nuestro matrimonio para que pueda florecer, pueda crecer, pueda desarrollarse. Y queremos que con la palabra de hoy podamos llevarla precisamente a que podamos entender y ver ese detalle, porque quizás nos hace falta reflexionar un poco, entender a dónde estamos llevando nuestro matrimonio, consciente o inconscientemente. Quizás lo vamos trabajando bien, vamos avanzando bien, pero quizás hace falta hacer un alto para poder ir hacia adelante y poder bendecir nuestro matrimonio. Y yo quiero que ahí como estás, tomes la mano de tu esposo, de tu esposa, y la otra mano, si la quieres levantar, vamos a decirle: Padre, gracias te damos por la oportunidad que nos das de estar en este lugar. Queremos pedirte que con tu palabra hoy nos enseñes algo que podamos traer a nuestro matrimonio, que podamos hacer que nuestro matrimonio esté plantado firmemente en el lugar correcto, que nuestro matrimonio sea trasplantado a un lugar que reciba esa bendición, que podamos hoy tener esa fragancia, Señor, y que podamos sentir tu presencia, y sobre todo, Padre, que podamos salir con una palabra en nuestro corazón que nos ayude a que nuestro matrimonio florezca aún en las condiciones más difíciles o complicadas, que sea como la palmera que florece aún en lugares tan complicados y difíciles como un desierto. Te doy gracias, Padre, y te pido que nos des sabiduría para poder entender tu palabra y llevarla a buen término. Bueno, mire, pues el tema de hoy tiene que ver precisamente con el lugar correcto donde debe estar nuestro matrimonio. Ojalá y al final podamos ver
que podamos trabajar más y llevar a nuestro matrimonio a ser cada día mejor. Y nosotros debemos partir primero en que la Biblia dice que Dios está interesado en bendecir nuestro hogar, nuestro matrimonio, nuestra esposa, nuestro esposo. Y eso sí, sin importar donde te hayas casado, porque Él dice, es que yo me casé aquí, yo me casé acá, pero Dios bendice la institución del matrimonio, tu matrimonio. Si ya le dijiste a Cristo que entra en tu corazón, tienes la ventaja de que Cristo está ayudándote a ti en lo particular o en tu matrimonio. Y ahí vamos a ir avanzando para que Dios vaya haciendo su obra en nosotros. Y miren, sin embargo muchos confunden la bendición de Dios, porque a veces nos vamos más por la parte material y queremos ver que nuestro matrimonio sea más lleno de cosas materiales. Pero miren, yo voy a dar una reflexión que está en el Salmo 73. El Salmo 73 fue escrito por un hombre, no lo he estudiado, se llama Asaf, no fue el rey David. Y él tenía como que ese deseo en su corazón, veía a los impíos cómo prosperaban y como que sentía deseo o envidia, decir, bueno, ¿por qué? Que tal vez veía su matrimonio, no dice si estuviera, y decía, bueno, ¿por qué mi matrimonio está de esta manera? Y veo otros que tienen muchas abundancias. Pero miren lo que dice en el versículo 2. Dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Fíjense, él estaba viendo y dice que casi le hace caer de la posición que tenía delante de Dios, porque él veía que ellos prosperaban. Pero vean el versículo 17. Dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Cuando usted se dé cuenta que el fin que tenemos es más grande y abundante que tiene preparado Dios para nosotros, podemos entender que lo que hagamos con nuestro matrimonio, que no tenga que ver con cosas materiales, sino con la parte espiritual, con la parte de convivir, de desarrollar, eso va a fortalecer y nos va a hacer cada día mejor. Entonces, tenemos que entender que la bendición de Dios es más allá de las cosas materiales. Si usted dice, es que yo veo las abundancias, pero como dice Asaf, pero cuando me fui a meditar con Dios, a estudiar su palabra, cuando estuve en el santuario, cuando estuve escuchando lo que Él tiene, me di cuenta el fin que tienen aquellos. Y no es algo bonito, ¿verdad? Regresemos al Salmo 92, donde estábamos. Dice, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados, y aquí la palabra plantados también significa trasplantar. Plantados o trasplantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerá. Y florecer aquí habla de brotar, de renuevo, de florecer, de producir, de reverdecer. A veces nos hace falta todo eso en nuestro matrimonio, ¿no? Que empiece a dar frutos, que brote, que florezca, que reverdezca, así a lo mejor va a decir la esposa, bueno, pues a mí me gustaba cuando éramos novios que me llevabas a tomar un café. Bueno, pues ¿por qué no reverdecer esos detallitos que seguramente? O el esposo a lo mejor dice, bueno, a mí me gustaba cuando llegaba a la casa y me recibías así, y etcétera, etcétera. Pero Dios tiene para nosotros el deseo que nuestro matrimonio florezca, reverdezca nuevamente, brote. Y aquí la palabra plantar lleva a una condición, es plantar, puede ser llevar de una condición a otra, y a veces no siempre es la mejor. Por ejemplo, cuando usted aceptó a Cristo en su corazón, fue llevado de un lugar o plantado delante de la presencia de Dios como su hijo. Ahora, el hecho de que tengamos, que hayamos recibido a Cristo,
no quiere decir que ya estemos dando frutos, que es parte de lo que tenemos que trabajar nosotros, sino que tenemos que buscar las condiciones. Y las condiciones para que podamos dar fruto como cristianos es precisamente que tengamos crecimiento, que vayamos creciendo. Igual en nuestro matrimonio, tenemos que crecer como parejas, como matrimonios. Miren, en Mateo 13, del 18 al 23, usted ha leído o escuchado la parábola del sembrador. Y dice que el sembrador fue a sembrar y sembró semilla. Y parte cayó en piedras y no se desarrolló, pero dice que parte cayó entre espinos y la semilla fue plantada porque dice que creció. Pero los afanes de este mundo, en este caso las espinas, dice que la ahogaron y que fue infructuosa, o sea, no produjo fruto. Quiere decir que las condiciones donde estaba plantada no eran las correctas para que diera fruto. Entonces, ahí tenemos que trabajar también en dónde vamos a estar plantados o dónde va a estar nuestro matrimonio. Y la palabra plantados que decíamos aquí también significa trasplantar. Y esta palabra de trasplantar, si usted si su esposa le ha dicho, cámbiame esta planta de aquí para allá, bueno, pues está trasplantando una planta de un lugar a otro. Y esa planta tiene que tener mucho cuidado en cómo lo hace, porque puede lastimarla. Las plantas se estresan también. Entonces, para poder trasplantarla hacia mejores condiciones o hacia otras condiciones, quizás muchas veces no son las mejores que pudiera tener, porque la planta, como les decía, también se lastima, se duele. Y en nuestro matrimonio suceden cosas similares. Tenemos que trabajar en nuestro matrimonio para que podamos llevarlo de un lugar a otro. Y quizás a veces nos cueste cómo trabajarlos, requiera a lo mejor sacrificio. El problema es cuando nada más se sacrifica una de las partes, y ahí es donde queremos trabajar como matrimonios, que juntos vayamos avanzando para llevar nuestro matrimonio hacia las mejores condiciones. Y miren, en Romanos 11:17, primero nos debe quedar claro que Dios trae su bendición para todos, para justos y para injustos. Dice la Biblia que el sol sale para todos. Bueno, la Biblia no dice eso, pero sí es cierto, la Biblia, el sol sale para todos, para justos y para injustos. Y Dios en su misericordia nos hace partícipes de sus bendiciones al estar plantados o trasplantados precisamente en el lugar correcto. En Romanos 11:17 vamos a encontrar, yo le puse aquí 3 actores que participan ahí. Vamos a encontrar el olivo, que aquí se refiere a Cristo. Vamos a encontrar las ramas, que se refiere al pueblo de Israel. Y vamos a encontrar el olivo silvestre, que se refiere a usted y a mí. Y dice Romanos 11:17, pues si alguna de las ramas fueran desgajadas, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Entonces, en este pasaje de la Biblia nos enseña cómo Dios nos lleva de un lugar, nos planta o nos trasplanta, o en este caso nos injerta, ¿verdad? De una situación que estábamos sin Cristo a una situación con Cristo. ¿Quién sostiene a ese olivo? Pues lo sostienen las raíces, y la raíz dice que son las raíces del olivo. ¿Y quién alimenta a las ramas? Precisamente las raíces del olivo. Entonces, si estamos en Cristo, quiere decir que estamos en el lugar correcto, en el lugar que Dios quiere para bendecirnos a nosotros y a nuestro matrimonio. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, si ustedes se acuerdan de Juan 1:12, que dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pues se refiere precisamente a esto, a que aquellos del pueblo de Israel desecharon a Jesús, pero dice que a todos aquellos a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces ahí Él nos injerta en ese olivo y nos hace partícipes
de esa bendición de estar siendo sustentados por la raíz, que es la raíz del olivo, que es Cristo. Y miren, en el libro de Salmos, capítulo 1, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Dice que sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y el versículo 3 y 4 dice: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Miren, aquí Dios está diciendo que aquellos que le buscan son plantados junto a corrientes de las aguas. En ese pasaje yo veo dos personas, dos tipos de personas, o dos tipos de matrimonio. Quizás usted pueda ver en cuál encaja nuestro matrimonio. Habla de dos. Uno dice que aquel matrimonio o aquella persona que está plantados o trasplantados junto a las corrientes de las aguas. Esos dan fruto, reverdecen, producen y están siendo bendecidos. Que es ahí donde Dios quiere que nosotros vayamos. Y el otro tipo de personas o de matrimonios, dice, los que son como el tamo. Yo me puse a buscar ahí qué cosa era el tamo. El tamo es cuando en aquel tiempo trillaban el trigo, cosechaban el trigo, lo trillaban, había que golpearlo para poderle quitar la cáscara, la cascarita que tiene cubierta, que es muy delgada. Y esa cascarita se la lleva el viento. O sea, la puede limpiar el trigo, pues soplándole con algo, o simplemente haciéndolo caer, que el viento corra. Y ese es el tamo. Y aquí dice, Dios nos compara a aquellos que no están buscándole, que no son justos, por así decirlo. Nos compara como el tamo, como para describir algo que no es permanente, algo que es fluctuante, algo que se mueve con el viento. O si usted ha visto el café también, cuando es café pergamino, le quitan la cascarita, se hace café oro, ¿verdad? A los que les gusta el café. Igual se le echa aire para que la cascarita se salga en las formas tradicionales, claro. O sea, hay formas ya más modernas, pero eso a eso se refiere con el tamo. Pero dice que aquellos que están creciendo, siendo sustentados por esa raíz que es Jesús en el olivo, esos están sembrados junto a corrientes de las aguas. Qué bonito está esa palabra, ¿no? O sea, para que la hagamos nuestra esa palabra en nuestras vidas. Mi matrimonio en el lugar correcto. Viendo todo esto que estamos platicando, llegó ese precisamente, ¿cómo ir buscando para que nuestro matrimonio vaya hacia el lugar correcto, hacia el lugar que necesitamos? Y aquí primero hay que definir qué es correcto. Y pues si me apresuro un poquito, pues correcto es lo que no es incorrecto, ¿verdad? Así, más sencillo, ¿no? Pero miren, le voy a dar una definición un poquito más elaborada ahí del diccionario. Dice que correcto viene del latín, es un adjetivo que se utiliza para calificar aquello que no presenta fallas, errores o faltas. Pero fíjese, escuche esta parte. Dice, lo correcto se desarrolla de acuerdo a las reglas o a las normas establecidas. Quiere decir que hay cosas que para algunos pueden ser correctas y para otros pueden ser incorrectas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo le preguntara, que levante la mano, ¿a cuántos les gusta pagar impuestos? ¿No? Bueno, muchos pagamos ahí, cuando usted va con el IVA, pues lo paga, compra la gasolina, lo paga de otra manera, pero pagar, hacer su declaración de impuestos, si yo les pregunto, ¿es correcto? Pues algunos van a decir, bueno, pues no,
Sin embargo, Jesús dijo, cuando le preguntaron que exactamente lo del César, y Jesús le dijo, dad al César lo que es del César. Entonces, si aquí vemos, si para mí no es correcto, o para alguien sí es correcto, pero yo voy aquí a alguien que es superior a mí, a mis pensamientos, y me dice que es correcto, que lo hagamos, ¿verdad? O por ejemplo, ¿es correcto pasarse los semáforos en rojo? Pues para algunos sí, y a veces nos los pasamos, ¿verdad? De repente, ya cuando mi esposa me pega, me dice, ¿te pasó? Bueno, es que ya no me di cuenta, ¿no? Pero para muchos lo que es correcto, para otros es incorrecto. Entonces tenemos que ir a alguien superior. Por eso cuando en el trabajo a veces me preguntan algo acerca de la Biblia o qué pienso, yo les digo, mira, yo te voy a decir no lo que yo pienso, porque cada quien tiene sus propios pensamientos, cada quien puede explicarlo. Te voy a decir lo que dice la Biblia, que es un libro que para mí me marca la norma de lo que debo hacer. La Biblia me dice esto. Y esto lo que quiero comentarles es que muchas veces nosotros nos consideramos a veces hasta más sabios que la Biblia. Y a veces decimos, es que para mí correcto es hacer esto en mi matrimonio, pero la Biblia dice esto otro. No, pero para mí lo correcto es esto. Entonces, aquí para saber qué es correcto, qué es incorrecto, pues tenemos que ir a ese nivel, a que podamos aprender de Dios. En Deuteronomio 30:19 dice que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, o sea, escoge lo correcto, para que vivas tú y tu descendencia. Para algunos quizás dice, pues no saben qué es correcto, si la vida o la muerte, pero Dios dice, escoge la vida, o sea, escoge lo que es correcto para ti y para tu descendencia. Entonces, tenemos que aprender a conocer de la palabra para entender lo que Dios quiere y creerle a Él, porque hay cosas en la palabra que Dios tiene para nosotros y que a veces creemos que somos nosotros los que estamos en lo correcto. Miren, en el libro de Éxodo, capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, que no los vamos a leer, ¿verdad? Porque son muchos. Hay una historia que usted se ha de acordar, es la historia de Moisés. Si usted se acuerda a Moisés, su historia, cómo el pueblo de Israel descendió a Egipto y allí fue esclavo durante 400 años y crecieron tanto que el pueblo de egipcio o querían matar a todos los niños pequeños, y Moisés, se acordará, pues lo pusieron en una canasta calafateada para que no se hundiera en el agua y fue rescatado por la hija del faraón y de forma milagrosa. Después pues fue criado por su propia madre, porque la hija de faraón se lo dio a una sirvienta que era la hermana de su madre, y la madre lo crió, etcétera. Entonces Moisés creció, se acuerda de esa parte de la historia, cuando creció pues vio a un judío a un egipcio que estaba golpeando a un judío, y él va y mata al egipcio. Después quiso calmar los ánimos de unos judíos y le regresaron diciendo que se iban a matarlos también, y huye, ¿verdad? Pero fíjese, esa huida que hizo hacia el desierto, donde dice que se fue 40 años en el desierto, y él dice la Biblia que era pastor de ovejas, ¿verdad? Y un día que salió a pastar las ovejas de su suegro, porque eran de su suegro, dice la Biblia, dice que llegó hasta Oreb, hasta el monte de Dios, y donde vio un fuego en medio de la zarza. Fíjese, vio un fuego en medio de la zarza. ¿Y qué es la zarza? Si algunos sí saben lo que es la zarza, han comido la zarzamora, ¿verdad? ¿Les gusta la zarzamora? Bueno, pues la zarza es la planta de la zarzamora. Nada más que ahí es una zarzamora de esas, ¿cómo se llama? De esas criollas. No era una zarzamora como usted la ve aquí en los invernaderos o en las macrotúneles ahí rumbo a ir por los cultivos que hay aquí en Guanajuato, ¿no? Entonces dice que vio que en medio de una zarza había un fuego ardiendo,
Y le llamó la atención el hecho que dice que la zarza no se consumía. Yo me imagino a Moisés que él había llegado a ese monte, al monte de Dios, pues no era la primera vez, porque él era pastor de ovejas. Seguramente había llegado ya muchas veces ahí, pero en esta ocasión, de una manera especial, Dios le puso una señal ahí para llamar su atención, y le puso un fuego en medio de una zarza. Y dice que él vio y que la zarza no se consumía, no se mantenía, el fuego no extinguía esa zarza, ni se extinguía el fuego, y dice que fue a ver lo que estaba pasando. Y dice, y en el versículo 2 de Éxodo 3:2 dice, y se le apareció el ángel de Jehová. Aquí hablamos de una teofanía que le llaman ahí, donde el ángel de Jehová pues era Dios mismo ahí a través de un ángel, ahí se le llama ángel de Jehová. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Y miren, y aquí es donde precisamente lo que queremos hablar, de que tenemos que ir o llevar nuestro matrimonio al lugar correcto. Moisés llegó al lugar correcto. Dice que cuando se acercaba, escuchó una voz que le decía, Moisés, Moisés. Ahí vemos que escuchó una voz. Yo no sé si la escuchó audible como tal, no sé si la escuchó, oyó dentro de sí que había una voz, porque Dios puede hablarnos de muchas maneras. A veces queremos que Dios llegue y nos grite delante de nosotros que lo que dice su palabra, pero Dios puede hablarnos de muchas maneras. Nos puede hablar de un sueño, por medio de alguna visión, de su propia palabra, del oír, a lo mejor aquí de que estamos platicando, no la voz que estoy diciendo yo, sino lo que estamos leyendo de su palabra. A lo mejor Dios está hablando al corazón de alguno o de algunos. Pero dice que lo primero que escuchó ahí Moisés fue la voz de Dios que le decía, Moisés, Moisés. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. En otras palabras, para nosotros es, quita todo tu orgullo, quita toda tu altivez, toda tu maldad, todo lo que haya de arrogancia en tu vida, todo lo que tengamos que sacar, alguna falta, algo que tengamos que hacer, es quitarnos todo eso para poder llegar, porque viene lo mejor. Aquí le habló a Moisés. Y miren, y Moisés, estando en el lugar correcto, recibió una palabra, recibió revelación de Dios, algo que seguramente cambió su vida. Y no solamente cambió su vida, sino que de ahí cambió la vida de muchas otras personas, no solo de él, porque él, al salir de ahí o al bajar de ese monte, seguramente no fue el mismo. Y lo que él hizo después con esa nación, cuando los libertó de Egipto, quiere decir que todo eso hizo que otros cambiaran. Quizás a nosotros como varones, principalmente en nuestros hogares, nos hace falta precisamente esto, estar en el lugar correcto, ya sea de manera individual, para recibir esto que Dios tiene y que nos dé. Miren, aquí Moisés recibió, pusimos aquí tres cosas. Moisés recibió un llamado, una dirección y una instrucción. Quizás nos hace falta ir a ese lugar correcto para recibir de parte de Dios que nos dé algo para nuestro matrimonio. Y si cambió la vida de Moisés y de todo un pueblo, ¿acaso no podrá hacer algo por nuestro matrimonio? ¿No podrá acaso mejorar? Dios conoce, y a veces nos vamos haciendo tan cercanos o tan familiares como parejas, que muchas veces vamos dejando cosas o detalles que nos mantienen unidos, quizás por el haber estemos juntos, ¿verdad?
pero quizás hace falta algo ahí que no hemos querido ver todavía como varones, o quizás como esposa. A lo mejor como esposa también a veces lo vemos de una manera o lo ven de una manera, cuando quizás deberíamos de ver una perspectiva diferente de las cosas. Pero Moisés no salió igual, eso me queda claro, y la Biblia da testimonio, y las historias que leemos nos hablan de que Moisés, estando en el lugar correcto con Dios, no fue igual para él y para toda una nación que siguió de ahí. Entonces recibió un llamado, una dirección y también una instrucción. Quizás a veces no nos gusta porque le tenemos miedo a la instrucción que nos vaya a dar Dios, ¿verdad? Decir, bueno, pues tienes que hacer esto. Y ahí es donde quizás a veces nos cuesta trabajo también a nosotros, pues dedicar tiempo para Él. Y la pregunta aquí, obligada, que yo sé que ustedes la deben de responder bien: ¿cuál es el lugar correcto? ¿Cuál sería el lugar correcto? ¿Estarse todos los días aquí en la casa de Dios, aquí, estar todo el día? Pues no creo que sea de forma literal, como dice ahí, plantados en la casa de Dios, en los atrios de la casa de Dios. No es literal, debe ser algo espiritual. Sí, que usted venga a la casa de Dios, porque ahí Dios trae bendición cuando convivimos, cuando estamos en armonía juntos. Pero el estar plantados en los atrios de Dios nos habla de una vida que esté buscando a Dios constantemente y mejorando cada día nuestro matrimonio. Sobre todo estar bajo sus principios, bajo sus promesas, bajo su soberanía. Es permanecer en obediencia. A veces quizás esta palabra de obediencia es donde nos cuesta más trabajo a poder andar. Mire, Adán y Eva, el primer matrimonio quizás que se relata en la Biblia, ellos estaban en el lugar correcto, ellos escuchaban la voz de Dios, ellos estaban ahí en la presencia, ellos lo tenían todo, pero por malos pensamientos, por un digamos error o pecado, ¿verdad?, que se cometió, perdieron todo lo que tenían y fueron echados de ese lugar donde estaban, que ese era el lugar correcto. Ahora nosotros podemos llegar a ese lugar correcto por medio de la obra de Jesucristo en nuestras vidas, ¿no? Pero ellos lo perdieron, lo dejaron todo. Entonces el lugar correcto para crecer y ser bendecidos es estar bajo la protección de Dios. Es el mejor lugar para que mi matrimonio se fortalezca y se perfeccione. Moisés fue al lugar correcto, donde estaba el fuego de Dios, y quizás, tal vez, a nuestro matrimonio le haga falta por ahí el fuego de Dios en nuestra vida, ¿verdad? Algo que nos motive nuevamente para seguir adelante. El rey David lo dice en Salmo 84:10, dice: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Y en el Salmo 34:9 dice: temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Mire, yo no sé cuál sea la necesidad que tenga usted de manera particular, o la necesidad que esté pasando en su matrimonio, pero yo leo la palabra de Dios y dice que si nosotros estamos plantados o trasplantados en el lugar correcto, Dios trae bendición ahí, y dice que nada falta a los que le temen o a los que le buscan. Dios puede cubrir nuestra necesidad, pero no nos dejemos llevar, como decía al principio, pensando en que la bendición de Dios solo es lo material. Lo material nos es útil, lo necesitamos. Se necesita un vehículo, necesita esto, necesita aquello, una casa. Necesitamos lo material, pero no debe ser lo más importante en nuestra vida, sino antes bien debe ser el que estemos precisamente plantados en los atrios de la casa de Dios, buscando su rostro, su gloria, y de esa manera estar o llevar a nuestro matrimonio al lugar correcto. Y ya para ir terminando, quiero comentarles aquí
Puse algunas frases de cómo puedo avanzar hacia el lugar correcto. Quizás me hace falta precisamente avanzar hacia ese lugar correcto. Y como dice Proverbios 35, ¿va? Si no sabes a dónde quieres ir, cualquier camino te llevará a ese lugar, ¿verdad? No existe Proverbios 35, así que no lo busquen. Lo que quiere decir es que si no sabemos a dónde queremos llevar nuestro matrimonio, pues ir a la deriva puede ser lo que nos lleve a nuestro matrimonio. Entonces tenemos que hacer una reflexión en nuestro matrimonio, tenemos que dedicarnos a platicar. A veces nos cuesta platicar con nuestra esposa, con nuestro esposo. Las esposas pues tienen un poco más de habilidad que nosotros para platicar, pero pues hagamos un esfuerzo para platicar y escuchar y saber dónde estamos y hasta dónde queremos llegar y juntos poder hacer las cosas o avanzar hacia ese lugar correcto. Tenemos que ubicar dónde nos encontramos, conocer la situación y entonces actuar. O sea, orar. Acuérdense que la oración es ora, acción. O sea, tenemos que hacer las cosas, tenemos que empezar a actuar en esto, lo que necesitemos para nuestro matrimonio. Y lo más importante, mi matrimonio debe estar plantado en el lugar correcto, o debe ser trasplantado en el lugar correcto. Quizás para algún matrimonio o para algunos no necesita estar plantado en el lugar, sino necesita trasplantarse de un lugar a otro mejor. Y esto precisamente a lo mejor nos pudiera costar o ser difícil, pero con la ayuda de Dios podemos lograrlo, podemos hacerlo. Podemos llevar nuestro matrimonio precisamente para que esté en ese lugar correcto. Y de ese lugar correcto, como dice la Biblia, vamos a recibir el llamado de Dios, vamos a escuchar su voz, vamos a tener una dirección que nos diga, por aquí puedes avanzar, y vamos a tener una instrucción, tienes que hacer esto. La Biblia está llena de instrucciones que a veces nos cuesta, porque creemos quizás que lo correcto es lo que nosotros pensamos o tenemos, cuando la Biblia dice otras cosas. La Biblia dice, por ejemplo, trata a tu esposa sabiamente, ¿verdad? Como dice el libro de segunda de Pedro, ¿verdad? Sabiamente. O dice, por ejemplo, el varón dice, ame a su esposa como a sí mismo. O dice, por ejemplo, la mujer honre a su esposo. O nos habla acerca del orden que debe haber en nuestro hogar, cómo debe estar, sin llegar a una esclavitud, ¿verdad? Sino el orden que tiene. La Biblia está llena de muchos principios. Quizás en estas reuniones estamos aprendiendo algunos, pero quizás usted en su vida ahí, en su hogar, pueda tener esa palabra que Dios traiga a su vida, a su corazón, a su matrimonio, ¿verdad? Yo quiero invitarlos para que nos pongamos sobre nuestros pies, y vamos a hacer una oración. Póngase sobre sus pies y tome la mano de su esposo, de su esposa, y yo quisiera invitarlo para ahí donde ustedes están o donde estamos, reflexionemos acerca de dónde está nuestro matrimonio, si está en el lugar correcto o dónde está, y pedirle a Dios que a través de su palabra que nos lleve, que nos plante precisamente junto a las corrientes de las aguas, ahí donde daremos fruto en abundancia, donde reverdeceremos, donde vamos a crecer, donde vamos a florecer. Y cuando nuestro matrimonio florezca, seguramente tendrá impacto en nuestro alrededor, en nuestro hogar, con nuestra familia, en la iglesia, en todo lugar. Nuestro matrimonio puede dar ese impacto de bendición hacia muchos. Padre, gracias te damos, te bendecimos. Gracias por tu grandeza y tu bondad. Gracias por la oportunidad que nos has dado de estar aquí en este lugar para recibir de tu palabra, conocer lo que tú tienes para nosotros, entender, Dios, que podemos llegar a través de tu palabra, ser plantados o trasplantados al lugar correcto, al lugar donde tú
donde tú tienes esa bendición para poder obrar en nuestras vidas, aquello que necesitamos para estar junto a las corrientes de las aguas, ahí donde tú tienes tu bendición y tu abundancia para cada matrimonio. Yo te pido por cada matrimonio, te pido que los bendigas, que obres en ellos, Señor, que tú les lleves hacia ese lugar correcto en su hogar. Quizás haga falta hacer algo en nuestra vida, quizá como varones o quizá como esposas necesitamos hacer algo en nuestra vida, quizá de manera individual o quizás como matrimonio. Pero te pido, Padre, para que en esta noche, esta tarde, tú traigas una palabra de bendición para cada matrimonio, y que no salgamos igual en esta noche, sino salgamos bendecidos y agradecidos con tu palabra, porque donde tú estás todo es bendición. Padre, gracias te damos y te bendecimos. Gracias por esos matrimonios que están aquí y por los que nos están viendo, Dios, que sean bendecidos en el nombre de Jesús. Amén y amén.